Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, hoy es nuestro día de noticias internacionales. Nuestro tema anunciado para hoy es el nuevo gobierno en Perú, pero amanecimos con el importante informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se advirtió que en su estudio, que fue revelado por los medios de comunicación en todo el mundo hoy, el incremento en la temperatura seguirá al menos hasta mediados de este siglo, pase lo que pase. Recordaron además que muchos cambios motivados por las emisiones pasadas ya serán irreversibles durante siglos o milenios, especialmente los que afectan a los océanos y a las capas de hielo. Hoy, desde luego, precisamos hablar de cambio climático después de estos truenos. Pero desde luego también hablaremos de Perú, que es lo que habíamos anunciado para hoy, que se está estrenando un nuevo presidente, Pedro Castillo, un presidente electo, finalmente en una segunda vuelta, que enfrenta retos importantes y muy, muy interesantes, como cualquier presidente que no es electo por una mayoría considerable y que tiene que ir a una segunda vuelta. Bueno, y para conversar sobre estos temas tan importantes, debo decir también que al final del programa tendremos a nuestro licenciado Germán Valentín en su capsulita de hablar sobre los consejitos de quiebra. Así que todo eso está, vamos al final a tocar algo de México. Así que eso es lo que está en nuestra ronda hoy. Y para ello me acompaña el profesor Jorge Rodríguez Beruf a través de la línea telefónica. Buenos días, profesor Rodríguez Beruf, ¿cómo está? Buenas, Delvis. Muchos saludos a ti y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí. Y está conmigo aquí en el estudio el queridísimo amigo y colega periodista Juan Hernández, que les voy a decir una cosa, que el hombre es un titán de la llanura. Acaba de pasar una monga que por poco se lo lleva a quien lo trajo, que él pensó que lo menos que tenía era COVID, de lo mal que lo pasó, pero afortunadamente no era COVID. Usted no va a creer una cosa. Este hombre llegó peleando aquí porque bajó 10 libras. ¿Yo pelearía porque bajó 10 libras? No. Y mucho menos si no tuve que hacer fuerza. ¿Qué tú crees, Jorge? No, pues hay que seguir bajando. Seguro, imagínate. Pasar esa fiebre solito no se siente bien. Es como si te hubiera pasado un toro por encima. Pero de lo que estamos hablando de las libras que bajaste, déjate de changuería. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Jorge? Que no paró de hablar. Cuéntame. No, que es importante seguir bajando, pero con salud, no esperar a una enfermedad. Exacto, pero lo que yo digo, Jorge, es que si de paso la enfermedad te hizo ese favor, oye, sé agradecido. Si total estás vivo y ya lo pasaste. Eso es como cuando uno yompea un carro. Te yompearon regalándote 10 libras menos. Exacto. Bueno, pues como vamos a iniciar esta conversación, la mesa está servida sobre los temas. Empecemos a hablar sobre este informe de la Organización de Naciones Unidas. Hay unos datos básicos que quiero señalar para alimentar la conversación. Dice que la temperatura media mundial fue 1,9 Celsius más alta entre 2011 y 2020 que entre 1850 y 1900. Que los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. Hay un espacio grandecito de tiempo ahí. La tasa reciente de aumento del nivel del mar casi se ha triplicado en comparación con 1901 a 1971. Que la influencia humana es muy probablemente 90% el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino del Ártico. Dice además, es prácticamente seguro que las temperaturas extremas, incluidas las olas de calor, se han vuelto más frecuentes e intensas desde la década de 1950, mientras que los eventos fríos se han vuelto menos frecuentes y menos severos. Los científicos dicen que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la tierra. O sea, nosotros somos los responsables de estar dañando un ambiente que tanto necesitamos y sin el cual no podemos
permanecer en el planeta. Así que quiero saber cuál es la reacción de ustedes dos a todo esto. Mira, déjame comenzar. Decididamente, nada de esto debe tomarnos por sorpresa, porque esto, como para citar a Gabriel García Márquez, esto es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros hemos estado viendo la escritura en la pared, en nuestro caso particular, al menos desde la década de 1970, cuando estos informes empezaron a tomar más prominencia que antes de esas fechas, ¿no? Así que vemos cómo paulatinamente el mundo en términos generales y en lo particular países como los países industrializados, Japón, Estados Unidos, algunos países de Europa, no habían prestado atención a esos aumentos, por ejemplo, en la emisión de gases de invernadero, particularmente a través del uso del automóvil. Y en términos generales, los motores de combustión interna, ¿no?, que liberan esos gases a la atmósfera. Así que ahora estamos cosechando eso que se sembró. Pero el problema es que aparentemente igual nos quedamos como si nada, porque como tú bien dices, no es que nos dé sorpresa, es que ellos están diciendo ya que no hay tiempo para revertir la mayor parte de esos daños. Y si nosotros ahora no lo tomamos en serio y actuamos de inmediato, pues es que no queda tiempo para hacer nada para resolverlo. El refranero popular puertorriqueño tiene muchas expresiones, pero... ¿Ninguna en francés? No, hay algunas en francés, pero a la que me voy a referir es la última la paga el diablo. Ah, no. Y entonces en esos términos, lo que está planteándose es que no hay una consecuencia directa para estas generaciones. Entonces, pues, allá que ven el que venga atrás que arree. ¿Ves? Entonces, ese es el problema, que no hay espacio para el que venga atrás. Pero el que viene atrás son tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Claro. Pues, eso es. ¿Ves? Le están pasando la responsabilidad a otras personas. Claro, ¿cuáles son los indicadores de que esto está pasando? Los indicadores son las tormentas como María, como Irma, los fuegos forestales en el oeste de los Estados Unidos y en la cuenca del Mediterráneo, las sequías en el medio oeste norteamericano. O sea que esto no se hace esperar. Seguro, y aún así no avanzamos a entender. Jorge, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que no hay que esperar a la próxima generación para ver los impactos de lo que está ocurriendo. Si miramos con cuidado a nuestro alrededor, ya mencionó las tormentas, ¿verdad? Y uno de las consecuencias de este cambio climático es que se van a intensificar los eventos extremos de carácter climático. Pero yo quisiera, por ejemplo, reflexionar sobre lo siguiente. La controversia que hay ahora entre con ese condominio sol y playa tiene que ver con el cambio climático. Porque las playas están sometidas al impacto del aumento del nivel del mar, y por lo tanto la línea de playa está reduciéndose. Y el área marítimo terrestre. Eso quiere decir que lo de Impón es como un microcosmo de lo que va a ocurrir en todas las costas de Puerto Rico. El informe plantea de que si el aumento de la temperatura sube a 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, que es previsible que no se actúa, eso llevaría al colapso de la capa de hielo de Groenlandia y aumentaría más de 6 pies el nivel del mar, afectando a todas las comunidades costaneras, y además destruiría
buena parte de la vida marítima costera. Así que yo diría que por el lado de la conservación de las costas, Puerto Rico ya tiene el problema planteado, ¿verdad? Pero también a nivel global los impactos van a ser muy grandes, porque si estas olas de calor se hacen recurrentes cada año, no como ocurría antes, que estaban espaciadas cada varios años, pues va a haber un proceso de desertificación de zonas a nivel mundial. Se mencionó el oeste de Estados Unidos, pero también el sur de España. Y el sur de España es casi una continuación del desierto de Sahara. Entonces, eso implica que puede haber desplazamientos de población humana muy, muy considerables, tensiones. Por ejemplo, ahora, con los fuegos en Turquía, ha habido muchas tensiones políticas por la gestión que se considera inadecuada del gobierno turco. También uno dice va a tener impactos geopolíticos, porque en la medida que desaparecen los hielos polares, las potencias empiezan a utilizar esos espacios para sus diversas actividades, para proyectar su poder. Ese es el caso de Rusia, que está muy interesada en la presencia en el Polo Norte, en el tráfico comercial, utilizando rutas que antes estaban bloqueadas por el hielo. Así que la importancia del tema es tal que no hay que ser un científico para discutir estos asuntos y ver las implicaciones. Un científico natural, quiero decir. Uh-huh. Lo otro que quisiera, para terminar esta parte de la conversación, es que este informe tiene 234 autores y se usaron 14.000 estudios de todo el mundo. Y que en este grupo intergubernamental hay 3 grupos de trabajo. Uno sobre temas básicos de ciencia física, el segundo sobre impacto, adaptación y vulnerabilidad, y el tercero sobre mitigación del cambio climático. Así que yo creo que es sumamente importante que los radioescuchas busquen información y se informen adecuadamente de todas las implicaciones que va a tener este proceso para nosotros y para todas las otras sociedades a nivel mundial. Hay que cobrar conciencia y no podemos seguir realmente evadiendo este asunto y mucho menos utilizando las conductas de indiferencia ante lo que es este asunto del cambio climático. Y tenemos que ver que tú mencionaste Turquía, y en Estados Unidos, en California, están desapareciendo ciudades completas. ¿Usted sabe lo que es una ciudad completa que ha desaparecido por un fuego? Eso es una cosa bien fuerte. Tengo que pausar, pero regresamos en breve con más en Delvis Grisel y compañía. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Esta cápsula de la temporada de huracanes
2021 es traída a ustedes por WIAC 740. En esta temporada de huracanes 2021, recuerde proteger a sus mascotas. Las mascotas necesitan sus propios planes de emergencia y kits de suministros. Algunos refugios no aceptan mascotas y es importante tomar medidas con vecinos, familiares y amigos de que alguien esté disponible para cuidar o desalojar a su mascota si usted no puede. Sigue en sintonía de WIAC 740, manteniéndote informado en esta temporada de huracanes 2021. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía y continúo conversando con el profesor Jorge Rodríguez Beruf y con el queridísimo amigo y colega periodista Juan Hernández. Juan, tú tenías más que decir sobre el asunto del cambio climático. Esto que plantea el profesor es bien serio porque nos trae a la realidad puertorriqueña, ¿no? La situación esa que se da con el condominio ese en Rincón. Sol y Playa. Que pone de manifiesto cómo es que la definición de lo que es la zona marítimo terrestre es una cosa fluida, que cambia con el tiempo y cambia de manera acelerada a la luz de esta realidad climática que tenemos, ¿no? Aquí lo que sucede es que, como decíamos fuera del aire, esto nunca debió haber sido un issue, pero se convierte en un issue porque en Puerto Rico se parte de una política no expresada del hecho consumado. Miren, Sol y Playa, ese condominio viene después del Millennium, ahí en Puerta de Tierra, un edificio multipisos que construyeron al lado de un aeropuerto que se supone que no subiera más de una cantidad de pisos, pero le metieron pisos por ahí para arriba. Eso viene después de Paseo Caribe, con igualdad de condiciones. La zona marítimo terrestre, allí no hay una playa, pero una zona impactada por el mar, y le metieron un condominio multipiso extraordinario. Antes que eso, en lo que era la comunidad de El Fanguito, para las personas que se acuerdan y los que no se acuerdan, pues esto era uno de los arrabales más grandes que había en Puerto Rico, enclavado sobre un mangle. Ese arrabal se trasladó a los residenciales públicos en la era de Muñoz. Y entonces tenemos Lloren Torres, Nemesio Canales, Manuela Pérez, etcétera, ¿no? Pero ahora, allí, en el mangle, se construyeron una serie de condominios que impactaron toda esa zona de mangles. ¿Y qué fue lo que hizo el Departamento de Recursos Naturales? Imponer multas. Y hasta donde me parece recordar, las multas alcanzaron apenas entre 25 y 50 mil dólares. Eso lo cubría el desarrollador con la venta de un solo apartamento. Y allí hay centenares de apartamentos. Así que es el hecho consumado. Dale para adelante, que eso lo pagamos después. La cero consecuencia real de los actos que se cometen, de las barbaridades que se cometen. Así que esto en el micro, en Puerto Rico, no es otra cosa que una representación de lo que ocurre en el macro, en el mundo entero. Esto nos plantea la búsqueda de soluciones. Es algo que no se menciona en los reportajes que hemos leído sobre el estudio del Grupo de Naciones Unidas. Y es que ese estudio es más grande, faltan todavía partes. Pero, ¿cuáles son las soluciones? En Suecia, por ejemplo, los suecos han planteado o tienen como proyecto que para el año 2045, ellos van a estar en una sociedad de emisión cero emisiones de gases de invernadero, de CO2. Pero es porque ellos vienen desde hace años planteándose eso. De hecho, hay economistas suecos que cuestionan el que el gobierno de Estados Unidos se plantee reducir a la mitad las emisiones de CO2 en 10 años. ¿Ves? Pero ¿cuáles son las alternativas a eso? La energía nuclear.
y nadie quiere hablar de la energía nuclear por los riesgos que supuestamente ello implica y qué sé yo. Pero lo cierto es que las necesidades energéticas del mundo continúan y se pueden reducir, pero no se pueden eliminar. Entonces, ¿cómo estamos sentados en un barril de pólvora. Es correcto, es correcto. Pero la inacción y la no consideración de alternativas viables nos hacen la situación un poco más agravada. Sí, no, y si es que nosotros vivimos con demasiadas cosas que no necesitamos y todas esas cosas se producen, todas esas cosas gastan energía, todas esas cosas hacen emisiones. Y si nosotros no estamos dispuestos a salir de todas esas cosas y llevar una vida más simple, pues estamos en el lío que estamos. Pero Jorge, ¿tú qué tienes que decir? Bueno, yo diría que hay modelos más cerca de nosotros que Suecia. Por ejemplo, Costa Rica ha hecho grandes avances para eliminar la energía basada en combustibles fósiles y está obteniendo la energía del sol, etcétera, de otras fuentes que no son el petróleo y el gas. Y nosotros tenemos que mirar a esos modelos, porque yo creo que no es aceptable que, por ejemplo, la compañía eléctrica, sea pública o privada, siga con el vicio de consumir petróleo y de seguir afectando el ambiente. Además, yo creo que tú planteaste un tema crucial. Hay que cuestionar los modelos de desarrollo, porque si no, esto no va a tener solución. Hay que cuestionar si los modelos de desarrollo basados en aumentar la producción y el consumo y poner cada vez más presión sobre los recursos naturales realmente nos llevan al bienestar o nos llevan a la catástrofe. Uh-huh. Yo veo entre la generación joven otros estilos de vivir con mayor austeridad, poniendo énfasis en aquellas cosas que realmente son básicas y necesarias, y no este consumo superfluo que nos dicen que es necesario para que la economía siga creciendo. Pero ese crecimiento es precisamente lo que tenemos que cuestionar. ¿Qué tipo de actividad económica y el sistema económico es compatible con encontrar la forma de mitigar el cambio climático que está ocurriendo? Tiene que haber un cambio en los modelos económicos para que entonces se pueda actuar de manera efectiva en el campo de la preservación de los recursos naturales y del ambiente. Uh-huh. Yo tendría que diferir con el profesor, porque yo no veo en las generaciones más nuevas esa inclinación hacia la minimización del consumo. Hay gente, no te creas, hay gente. Bueno, hay gente, hay jóvenes con conciencia. Que haya gente no significa que eso sea hacia el campo, hacia rescatar la agricultura. Te lo digo por mi propia hija. Ella decidió irse a vivir a Jayuya en una finca y desarrollar la agricultura y desarrollar otro estilo de vida. Yo creo, y yo conozco a los amigos de mi hija, y muchos están en esa línea, y es un movimiento que uno debería emular. Y en contraposición, tenemos una cantidad de jóvenes que dependen de sus teléfonos celulares, de los aparatos electrónicos, como fuente de información y entretenimiento, y andan pegados a ellos, y eso es consumo.
y se consume electricidad, y la electricidad que se produce para eso es a través de motores de combustión interna, que lo que hacen es que generan más gases de invernadero. O sea, que hay una serie de cosas, ¿no? Y de contradicciones. Que no deben ser por la vía de la excepción, sino por la vía de una normalización de esas conductas. Y aun cuando se están dando esas cosas, yo no veo que en términos generales esas generaciones más jóvenes estén abrazando esos estilos de vida. Ciertamente hay quienes así lo hacen, pero yo no creo que esto sea una tendencia significativa en el futuro más o menos cercano de este país, y en términos generales del mundo entero. Ciertamente es una preocupación para algunos sectores, pero no para todos. Así las cosas, coincido con el profesor en los efectos de que hay que cuestionar los modelos de desarrollo. Pero esto es un proceso que conlleva unos dolores de parto. Y como yo decía hace un momento, aquí la gente no está necesariamente consona con la idea de tener que asumir consecuencias que no les van a afectar a ellos propiamente, sino a otra gente a largo plazo que pueden conocer o no conocer, o quizás ni ver. Porque el informe habla, por ejemplo, de un posible aumento en los niveles del mar de aquí al año 2100. Y estamos hablando de menos de 80 años a partir de ahora. O sea que una persona que nace hoy y que pueda vivir 80 años, pudiera estar visitando una playa en el barrio La Cambija, al norte de Bayamón, y al sur de Cataño, donde ahora lo que hay es una zona industrial. Así que ahí vivimos contradicciones. Tenemos que, como decía el profesor, cuestionar los modelos de desarrollo, asumir unas responsabilidades para poder lidiar con esas consecuencias. Jorge. Bueno, si esa es la situación de que no muchos jóvenes están cambiando su forma de vivir, pues la perspectiva es bien difícil, porque le va a tocar a esa generación redirigir la manera que estamos viviendo y la forma de organizar la economía. Así que quizás y también lograr esos cambios toma mucho tiempo. O sea, tu hija, sus amigos y un montón de gente más están iniciando unos procesos que esperamos que den fruto más adelante, porque Puerto Rico tiene muchas comunidades con conciencia que están organizadas, que están haciendo un trabajo importante. Aquí, por ejemplo, en Santurce está todo ese grupo de la Loíza que tienen la escuela Goico, que son gente con muchísima conciencia del calentamiento climático y están estableciendo allí una educación a toda esa comunidad sobre lo que es el cambio climático y sobre lo que pueden hacer, y se organizan para los desperdicios sólidos y para un sinnúmero de cosas, ¿no? Eso sí, y hay que mirar también qué es lo que está haciendo el sistema educativo. Porque si no hay un cambio en el sistema educativo y se producen sujetos con otra conciencia sobre el ambiente y el planeta, pues habrá muy pocas expectativas de que haya un cambio real. Así que quizás las autoridades que tienen que ver con las políticas educativas en Puerto Rico deberían ver de qué manera reforman la educación para que no sea una excepción el que los jóvenes estén desarrollando nuevos estilos de vida, sino que se fomente a través de la experiencia educativa. Muy bien. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a entrar entonces ya de lleno en el tema del Perú, y más adelante, pues, en otra ocasión seguiremos dando seguimiento al asunto del cambio climático, que es algo de lo que vamos a tener que seguir conversando. Pausamos. Llévatelo, Nushka. No se retire. En breve regresamos con más de
Delvis Grisel y compañía. Se acerca el regreso a clases y en City Office Supplies contamos con una gran variedad de útiles escolares a los mejores precios. Aquí encontrarás crayolas, lápices, libretas, cuadernos, reglas, tijeras, sacapuntas, loncheras, bultos con ruedas, mochilas y un sinfín de artículos más a los mejores precios. Visite una de nuestras 6 tiendas en Manatí, carretera número 2, Plaza Espinosa, carretera número 2, frente a CBS en Vega Alta, Bayamón Pueblo, Atorrey, Avenida Dómenes 371, Río Piedras, Paseo de Diego, extensión Forest Hills en Bayamón, carretera 167. Te puedes comunicar al 787-786-8233 o en nuestra página de internet cityoffice42@yahoo.com. En el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Hemos cerrado así como por un momento, por un rato, por unos días el tema del cambio climático y vamos ahora a conversar sobre el Perú. Y allí pues hay un gobierno nuevo, muchas noticias han salido en los últimos meses en toda esa fuerza que hizo Pedro Castillo para ganar esa elección, que no fue realmente fácil, es una figura para hablar muchísimo. Y bueno, pues aquí tengo al profesor Rodríguez Perú y a Juan Hernández para conversar sobre eso. A ver, Jorge. Hablemos de Perú. ¿Comienzo yo? Sí, por favor. Bueno, primero quisiera decir que la victoria de Pedro Castillo fue una sorpresa. Todas las proyecciones daban ganando a Fujimori. En segundo lugar es que la victoria de Pedro Castillo no se explica únicamente como una cuestión de derecha y de izquierda, sino que hay un elemento bien fuerte que podríamos decir de identidad, de étnica en un cierto sentido, porque hubo una polarización en el mapa electoral peruano. Una polarización que no es nueva, porque ha existido allí, por lo menos lleva una década, ese patrón electoral, donde toda la zona andina y el sur del Perú votó por Pedro Castillo, porque se identificaban, son zonas de mayor tradición, uno podría decir, de pueblos indígenas, de culturas ancestrales peruanas, mientras que Lima, la costa al sur de Lima y la costa al norte, en departamentos como Trujillo, en áreas donde no solo Lima, que es la capital, en una sociedad bastante centralizada, pues
en esos departamentos del norte hay un desarrollo económico del azúcar y de la pesca que convierten esas zonas en más modernas, por así decirlo, y también en la zona de selva. Esos votaron por Fujimori. Y entonces el proceso de Pedro Castillo es muy interesante porque realmente se explica que un líder llamado Guido Bellido, que ahora es el primer ministro y era dirigente de Perú Libre, identificó a Pedro Castillo como un candidato viable, a pesar de que no era un candidato muy importante en ese momento, sino un líder del sindicalismo de los maestros. Lo entrevistó y convenció a el líder del Perú Libre que lo presentaran como candidato. Inicialmente no tuvo mucho impacto su candidatura, pero poco a poco su perfil de una persona honesta y directa fue atrayendo los votos y logró imponerse. Y bueno, significa un cambio importante en el Perú que todavía no podemos avisorar completamente el cambio que va a ir, pero tiene que ver con esto que estábamos hablando antes, porque la economía peruana depende en gran medida de las inversiones de la minería en la zona andina. Y esa gran minería que está presente en las comunidades andinas no ha hecho partícipe a esas comunidades del bienestar económico que reclaman. Así que hay una reacción en contra de un modelo extractivo, minero, de exportación, que no deja suficientes recursos en el Perú para el desarrollo de las zonas andinas, que son las zonas más ricas en mineral. Así que yo creo que por ahí va a ir mucho de la política de Pedro Castillo, de buscar una manera de redistribuir la riqueza entre ese capital minero y las comunidades andinas que lo apoyaron. No está fácil. Mira, yo coincido totalmente con el profesor. La elección de Pedro Castillo es una reacción a los gobiernos históricamente de derecha en Perú, que si bien habían logrado una reducción en términos generales y casi conceptuales más que otra cosa en la pobreza del país, lo cierto es que no habían logrado reducir la desigualdad. Es decir, que hay menos pobres, pero los pobres que hay están bien lejos de tener los recursos mínimos para poder seguir viviendo. Y eso es un problema. Y esa es la riposta en términos de votos que favorece a Pedro Castillo delante de Keiko Fujimori, que es la heredera política de Alberto Fujimori, ¿no? Y sabemos que el señor cumplió y cumple cárcel todavía en Perú. Y Pedro Castillo, ya tú sabes que fue tocando puerta por puerta. Exacto. Eso, o sea, él no fue por los medios, él no hizo estas campañas masivas en la televisión peruana, él fue conversando con la gente puerta por puerta. Así las cosas, la respuesta del conservadurismo, ¿no? Político, económico, hacia esa elección ha sido devastadora. O sea, se devalúa la moneda, se hace un llamado a que, mira, esto es el comunismo entrando por la cocina, esto nos van a convertir en otro Venezuela, este es otro Chávez, etcétera, etcétera. Y esa es la respuesta clásica de las derechas a estos triunfos
de la izquierda, ¿no? Poco se dice, por ejemplo, que de entre las primeras gestiones de ese primer ministro, Bellido, estuvo la visita a esa región andina que menciona el profesor, para atender los reclamos de la denuncia de alta contaminación, y volvemos al tema de la contaminación, de alta contaminación que produce la industria de la minería en ese sector del país, que está cooptada principalmente por las empresas chinas de extracción de metales. Así que vemos cómo Castillo y su administración empiezan a sentar las bases de lo que es anatema para los sectores de la libre empresa y del capitalismo salvaje, como lo llamarían algunos, que es una mayor reglamentación del Estado y una mayor injerencia del Estado en las actividades de la industria, ¿no? Pero, ¿qué podía esperarse otra cosa? Si lo que sucede es que, como decía el profesor, estas industrias han fallado en hacer extensivo la bonanza económica a esas comunidades. Entonces lo que están haciendo es desvalijando el país, le están sacando todos... La ley del embudo. Sí, todos sus recursos, socolor de que no, espérate, sí, hemos contratado a alguna gente, y sí, los que tienen, y los que no tienen se están muriendo de hambre y además pagando las consecuencias de una contaminación brutal. Castillo y su administración empiezan por ponerle coto a ese tipo de gestión, y obviamente los mercados internacionales están resentidos por esa acción. Jorge. Yo no dije que no tuviera una dimensión de izquierda y derecha. Lo que yo planteé que eso no agota la comprensión de lo que ocurrió en el Perú, porque es también una reacción en contra de Lima. Y Fujimori representa una limeña. Cuando Pedro Castillo viene de un pequeño pueblo en Catamarca, creo que es una de las zonas más pobres del sur. Y por lo tanto, una buena parte de la población de la zona andina y del sur, que es mucho más pobre que el resto de Perú, se ven representados en la figura de Pedro Castillo. Hubo departamentos en que votaron el 80% por Pedro Castillo. Y como estaba señalando él, hay una dimensión que tiene que ver con todo este sistema minero, y hay que pensar que la minería ha estado siempre en el centro de la economía peruana desde la época colonial. Y la manera en que se relacionan estas empresas, que ahora todo ese sistema minero está vinculado no con los Estados Unidos tanto como antes, sino con la cuenca del Pacífico y la economía más dinámica de Asia, incluyendo a China. Así que me parece a mí que va a ser por ahí lo que va a determinar el éxito que tenga este gobierno. ¿Cómo redefine la relación con las empresas y el papel de la minería en el Perú, a la vez que le da confianza a los sectores que invierten en el Perú para no desestabilizar la economía? Porque no creo que le convenga a esta fuerza política, ni le convenga a Pedro Castillo ni al Perú, que se genere una crisis económica, cuando Perú ha estado creciendo, no de la manera que debería haber crecido, pero económicamente ha habido ciertas áreas del Perú que han tenido bastante auge económico. Y va a ser un gran reto para Pedro Castillo cómo reforma esa relación
manteniendo, como señalaba Juan, el crecimiento económico en el Perú. Tengo que hacer una pausa. No se vaya nadie, regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Los Vaqueros de Bayamón salen a defender el campeonato del baloncesto superior nacional. Escucha todas las incidencias de los juegos de nuestros vaqueros a través de WIAC 740. Los Vaqueros de Yadiel Molina van rumbo al campeonato 2021 del BSN. El show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. El show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. No importa cómo vaya tu día, WIAC 740 te acompaña con la programación que tú prefieres. Al mediodía llega el licenciado Francisco González en Hablando Claro y luego a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto con análisis investigativo de la noticia del día. Bienvenidos a su programa de Blanco y Negro con Sandra. WIAC 740, arropando a Puerto Rico. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Ya estamos en la parte final del programa y en los últimos minutitos vamos a escuchar al licenciado Germán Valentín con sus consejitos de quiebra. Pero Juan tenía, y que queremos pasar un momentito a otro tema que es México, pero Juan tenía todavía algo que añadir sobre Perú. Y ahí en los últimos minutos nos vamos con México y después con el pues licenciado. Mira, yo quería mencionar que las acciones políticas de Castillo van marcando en esta primera. Pues, hay que recordar que lo que tiene es como que una semana y un par de días ocupando la presidencia, ¿no? A pesar de que las elecciones fueron en abril pasado. Es que ha sido largo el proceso. Y son los nombramientos de su gabinete, ¿no? Como mencionaba el profesor Rodríguez Ferú hace un momento. El nombramiento del primer ministro Guido Bellido ha sido muy controvertible, ¿no? Pero en contraposición sobre todo porque fue él el que lo seleccionó. Exacto, por lo tanto es que le está pagando el favor. Se plantea eso, ¿no? Aparte que se ve como muy línea dura de izquierda, ¿no? Entonces y se piensa que el poder detrás del trono y todo lo demás. Exacto, ¿no? Entonces pues cuando llega el nombramiento del ministro de Finanzas y Economía, Pedro Franque. Es como que una especie de toma y dame, ¿no? Este señor es un economista reconocido, es de centro conservador, etcétera, ¿no? Pero, o sea, es muy temprano. Estamos pasando juicio, o bueno, se pretende pasar juicio sobre una administración muy incipiente y que hay que darle un espacio para que se vaya desarrollando en términos de sus distintas propuestas para el Perú. Jorge, ¿te queda algo por decir de Perú? Yo creo que él tiene razón y el nombramiento de los ministros económicos lo que muestra es un balance de una idea muy sagaz. Es lo mismo que ocurre en el gobierno español. Los que manejan la política económica son personas que son de la confianza de la Comunidad Europea. Y él está jugando un juego político que todavía, como señala Juan, no podemos ver, pero no necesariamente esto va a ser un gobierno extremista de izquierda, como algunos lo están acusando, y hay que esperar a ver cuáles son las movidas que hace en la política peruana. Bueno, pues vamos entonces a pasar al tema de México, Jorge.
Sí, yo quiero señalar que otra de las noticias importantes que no debemos dejar pasar porque es de gran trascendencia es la demanda del gobierno mexicano a las empresas de armas de los Estados Unidos. Y México ha demandado en la Corte Federal de Boston, en Estados Unidos, a 11 compañías productoras y distribuidoras de armas pequeñas y ligeras. Más livianas. ¿Qué son las armas pequeñas y ligeras? Pues las pequeñas son las de uso personal, como pistolas, ¿verdad? Y ese tipo de armas, mientras que las ligeras son las que pueden ser armas automáticas, ¿verdad? La R-15, la AK, todo eso son armas ligeras. Y hay un enorme tráfico de armas ligeras y pequeñas que nunca aparece como un problema importante. Sin embargo, me parece a mí que es un problema importantísimo porque este es el combustible para la violencia y para el desarrollo de bandas de narcotraficantes que tienen armas en grandes cantidades y armas que le permiten enfrentarse, aún en el caso mexicano, al ejército, porque sus armas son tan potentes como las armas del ejército mexicano. Y allí hay un problema de violencia. Y ese problema de violencia no se puede separar del problema de las armas. Y no se trata solamente de México, es todo el Caribe y en Centroamérica. Hay un tráfico de armas que es sumamente preocupante. Yo quiero señalar que, por ejemplo, el investigador Humberto García Muñiz, hace muchos años, en un trabajo sobre el tráfico de armas en el Caribe, señaló que las armas que constituían la mayor parte del tráfico de armas eran las armas pequeñas que provenían de los Estados Unidos. Y tú mencionabas cuando conversamos que eso iba a ser muy difícil de probar, pero después que hay un proceso judicial, el mismo proceso judicial lleva al descubrimiento de la prueba. Y, por ejemplo, México está acusando a estas fábricas de armas de que fabrican modelos que se pueden convertir fácilmente en armas automáticas. Y no solo eso, sino que producen armas con un valor estético y una cierta característica que están diseñadas para bandas de narcos. Así que va a ser muy interesante el desarrollo de este caso, que tiene unas implicaciones enormes para toda la región de Centroamérica, el Caribe y a nivel mundial, porque este tema de las armas pequeñas y ligeras desde la década del 90 es objeto de investigación por las Naciones Unidas como un gran problema a nivel mundial. Bueno, habrá que ver, porque tratándose de lo que es Estados Unidos y que donde han puesto la demanda es allí, yo no, sinceramente, no veo cómo los Estados Unidos va a decir sí, es cierto que somos que estas compañías que de hecho se veneran en Estados Unidos sean los responsables. Pero lo que sí creo es que va a abrir una conversación y una discusión importante en los medios. Eso sí creo que va a ocurrir. Bueno, Juan, tengo que dejarte ahí porque tengo al licenciado Germán Valentín en la línea. Adelante, Germán, buenos días. Muy buenos días, Belvis, buenos días a los que escuchan. Hoy les hablaré sobre una situación sobre la que muchos de ustedes se han preguntado y se lo han prestado para hacerlo.
Y me refiero a qué se puede hacer cuando dejen de estar en efecto las moratorias de pago y determinen los beneficios tales como el Cuba. Pues no hay una sola respuesta. Usted podría negociar directamente con cada uno de sus acreedores alguna forma de pago. Podría buscar la asistencia de entidades tales como Consumer Credit Counseling para que gestionen acuerdos de pago con sus acreedores. Podría considerar presentar una petición de quiebra. Como todo en la vida, estas alternativas tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, si usted negocia directamente con cada acreedor, tendrá que manejar condiciones distintas, como sería la duración del acuerdo, intereses que se pagarán, etcétera. Esta alternativa indica que tendrá que hacer pagos directos a cada uno de los acreedores. La alternativa de las agencias de consejería de crédito le ofrece un plan en el que puede hacer deuda. Sin embargo, la participación en estos planes es voluntaria, es decir, que es posible que algún acreedor no quiera participar y tendrá que negociar con ese acreedor directamente. La quiebra le ofrece la ventaja que todos sus acreedores tienen que participar. Además, por virtud de ley, las acciones de cobro se paralizan. Por último, si se decide por un plan de pago, en el caso de una quiebra, tiene la certeza de la duración del plan y solo tendría que hacer un solo pago mensual que el síndico distribuiría entre sus acreedores. Para orientación sobre este tema y algún asunto relacionado con la ley de quiebras, se puede comunicar conmigo al 787-403-270. La orientación es gratis. Recuerde que la decisión de vivir libre de deudas está en función. Gracias y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por haber estado con nosotros en la mañana de hoy y ofrecernos ese consejito tan importante. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el tren. Muchísimas gracias al profesor Jorge Rodríguez Beruf en la línea telefónica, al queridísimo amigo y colega Juan Hernández por estar aquí conmigo en la mañana conversando sobre estos temas internacionales que son de tanto interés. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Saludos a Juan. Saludos, profesor. Hasta luego, gente. Muy bien, así que muy buenos días. Muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.